Y estamos nuevamente en una edición de su programa preferido, el Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales. Y me acompañan aquí tres grandes invitados y queremos presentar, por supuesto, en primer lugar, al abogado, al destacado hombre con vocación de servicio público, nuestro querido Rodrigo Díaz Lluero. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por tu palabra. Excelente, Rodrigo. Y estamos aquí también con dos jóvenes que son increíbles, parte del equipo de la Fundación para el Progreso, Cristóbal Lambach y Martín Álvarez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, todo bien por aquí también. Muchas gracias por la invitación también. Excelente. Y como verán, hoy en la conducción hay un cambio en el equipo porque nuestro querido Héctor Sandoval está resfriado, así que le mandamos un afectuoso saludo y le deseamos una pronta recuperación a Héctor para que lo tengamos aquí presente el próximo día miércoles. Y el primer tema con el que queríamos partir es esta noticia que ocurrió sobre el Parque Cultural de Valparaíso, donde ha generado polémica la exposición de una obra de el comandante Ramiro, Hernández Norambuena, uno de los conocidos asesinos del ex senador Jaime Guzmán. Y queremos partir con Rodrigo Díaz. ¿Qué le parece, Rodrigo Díaz, esta exposición que ha generado polémica en el Parque Cultural? Bueno, a ver, no conozco el contenido de la exposición, pero si es laudatoria o celebratoria de una figura como la de el comandante Ramiro, yo creo que es inevitable eh, concluir que se trata de una exaltación o una validación de una manera de entender las transformaciones de una sociedad por, por la vía de la violencia. Es una, quienes se pliegan a este tipo de homenaje no son tributarios o amigos de las vías democráticas. Y tácitamente aquí lo que hay es una validación de la violencia. Ahora alguien me dirá, es que hay momentos donde la violencia es el único método. Yo no acepto eso. No lo acepto hoy. Hoy, ahora que he madurado algunas realidades. Debo confesar que cuando yo fui joven, un poco más joven, sigo siendo un niño en realidad, pero cuando fui joven, llegué a concluir, a la convicción de que la violencia tal vez era un mecanismo aceptable para transformar la realidad. Y bueno, con el tiempo y viendo no solo situaciones dentro del país, sino fuera del país, me convencí de que eso es un error garrafal, pero hay que madurar para llegar a esa conclusión. Y a veces es imprescindible observar de primera fuente lo que implica la violencia como método que se va validando para el logro de realizaciones. Dicho eso, quienes buscan en la violencia un recurso para cambiar la realidad, esos son fascistas auténticos. ¿Ah? No hay otro fascismo que yo conozca que aquel que busca imponer sus convicciones o sus puntos de vista a través de la violencia. Y en este país hay un etos fascista que se ha apoderado del país y eso a mí me preocupa mucho. Y especialmente yo lo he visto en el año 2019, gente matonesca. Entonces no me extraña este ánimo celebratorio de una figura eh, que ha sido lamentable. Miren, ahí, ¿ah? Su propio compañero de armas, el negro, Ricardo Palma Salamanca, en París, tiene una opinión lapidaria sobre Mauricio Hernández Norambuena, como un grandísimo irresponsable y un verdadero loco. Así lo cataloga el Ricardo Palma a Mauricio Hernández Norambuena. Ahora, Ricardo Palma también formó parte de este círculo de la violencia, pero hoy, a la distancia, con el paso de los años y en una mirada mucho más reposada de la realidad, bueno, ha llegado a entender eh, que la realidad no se puede cambiar por esas vías, sino que ahí es donde viene la importancia de trabajar la situación de la cultura, pero con mayúsculas, de verdad. Ya, eso les puedo aportar yo. Sí, recordar que esta situación ocurre en el hace meses bullado nombramiento de Jorge Baradís como director del Parque Cultural de Valparaíso, un nombramiento que generó bastante polémica en su minuto. ¿Cómo lo ven los muchachos de la Fundación para el Progreso, Cristóbal, Martín? Eh,
Yo estuve ahí averiguando un poco y supe que era como un homenaje, un lanzamiento de un libro en el Centro Cultural y además con recursos públicos, que eso creo que es lo más grave, que de nuestros impuestos se esté ocupando para ese tipo de cosas. Creo que es inaceptable. Supe por ahí que dos diputados de la República, Andrés Celis y Camila Flores, eh, mandaron a la Contraloría para ver este tema. No sé si habrán tenido respuesta, pero es sumamente grave este tema. Más si es el personaje de quien estamos hablando, que es un terrorista. Cristóbal, por su parte. Sí, no, a mí simplemente me parece curioso cómo la izquierda, que siempre trata de ser esta izquierda moralmente correcta, de la justicia social, de que hay que respetar a la gente, a la democracia, ahora hace apología a la violencia con lo que son más encima plata de nosotros mismos, porque bien distinto hubiera sido si se hubieran utilizado recursos de una persona individual o de alguna empresa, pero es que están más encima financiados con nuestros impuestos. Entonces, a mí me deja la duda de, aparte, qué mensaje se quiere transmitir con esto. Predican al final y no practican. Entonces, me parece un ejemplo súper grave y que no debería continuar repitiéndose. Y yo voy a tomar un poco de la noticia, porque si uno hace un poco de memoria, recordará que Jorge Baradís, que es el actual director del Parque Cultural de Valparaíso, fue hace un par de años también uno de los convencionales constituyentes, parte del partido de una de las candidatas presidenciales, Janet Jara, comparten no solo militancia, sino también un pensamiento en común, y por supuesto recordamos cuando la candidata decía hace algunos meses que ella era parte de una cultura que no promovía el odio. Bueno, al parecer poco de eso se lleva a la práctica con esta situación que ocurre en el Parque Cultural de Valparaíso, que ha estado también hace mucho tiempo también en polémica también, porque al parecer esto nuevamente es un uso de recursos públicos para financiar a compañeros, a correligionarios, no solo eh, en pensamiento, sino también con promociones de su obra que promueven, por supuesto, el odio y polarizan más la situación actual del país. Y otro de los temas que queríamos pasar a comentar durante este primer bloque era la situación que ocurrió con los vecinos de la Plaza Colombia en Villa del Mar, quienes han solicitado nuevamente al municipio, a la delegación presidencial, la instalación de luminarias, expuesto obviamente de muchos actos que han ido ocurriendo vandálicos en la zona. Se denuncian también por su parte también el hecho de carpas que se instalan también durante horario nocturno en la situación de la Plaza Colombia. Sabemos, Rodrigo Díaz, que tú has estado también ejerciendo una lucha desde tu profesión por parte en ir regularizando lo que ha sido el comercio ambulante en Villa del Mar. ¿Cómo ves esta situación que genera también nuevamente preocupación en la seguridad de los vecinos de Viña del Mar? Bueno, es el problema de la manera en cómo nos vinculamos en el espacio público es el gran tema de nuestro país hoy. Esto está comunicado, conectado con la seguridad, está conectado hasta con la economía eh, y con la convivencia, con la posibilidad de convivir. Yo, como veo este tipo de asuntos, creo que es urgente que las autoridades, de manera coordinada, lleven adelante planes para ah, poner atajo, sin, eh, sin que tiemble la mano al tema del comercio ambulante. El comercio ilegal, el comercio callejero va a destruir nuestras ciudades. No hay ninguna pobreza que autorice aquello. Y si hay autoridades que de manera irresponsable, como ocurrió en el caso de Valparaíso cuando Jorge Charp fue alcalde, que estimulan esta conducta, bajo la premisa de que las calles están a disposición del pueblo y que hay que usar las ciudades como instrumentos para subvertir las injusticias y hay que entregarle los espacios a los más necesitados. Bueno, por esa vía no están resolviendo la pobreza, sino que se está contribuyendo a empobrecer la vida de todos. La iluminación es un factor de seguridad en todas partes, pero si no va acompañado de un rescate de los espacios públicos, que estos estén disponibles para el tránsito de las personas,
que no estén con obstáculos, que no se generen aglomeraciones de personas que pueden albergar en su interior prácticas aún peores, como puede ser el tráfico de drogas, la explotación de personas, el hurto, el robo y otro tipo de conducta. Bueno, para evitar todo eso, las municipalidades, en coordinación con las policías y también con los fiscalizadores de otros servicios que van desde la Seremi de Salud, pasando por la, los fiscalizadores de servicios de impuestos internos. Bueno, entre todos ellos, más carabineros, más la PDI, y los que haga falta, tienen que ponerle coto a esta situación. Tiene que haber una campaña de educación, sobre todo para los ciudadanos que todavía estúpidamente le compran a ese tipo de comercio. A veces no es tan estúpido, a veces lo hacen por los precios y otras veces por ese buenismo malentendido. ¿Ah? Así que, eh, bueno, pucha, todo mi apoyo para los vecinos de la Plaza Colombia que están pasando esta situación. Chicos, ¿ustedes qué opinan respecto al tema? ¿Si han visitado la zona? ¿Si hacen uso de los espacios de Viña del Mar? ¿Cómo ven esta noticia que reclaman los vecinos por más seguridad en Plaza Colombia? Cristóbal Yo Martín, creo que lo puede dime. responder un poco mejor Martín, que es de Viña. Yo por lo general paso un poco más en Valparaíso. Ma- No sí, sé dale Martín, dale, dale. si me escucha muy bien. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con don Rodrigo. La recuperación del espacio público es vital para que la ciudadanía, ¿no? Pero para que lo use de una buena forma, no para el comercio ambulante, no para el tráfico de drogas, ni el consumo de drogas que uno puede ver en las plazas. Y Sí, el pilar de la eh, iluminación es fundamental para poder fomentar que las personas puedan salir más tarde a caminar, a salir con su mascota, etcétera. En Viña se puede ver que en distintos espacios verdes, como la Plaza Sucre o la plaza que está en el mall, hay delincuencia, hay narcotráfico y poco se ve que las autoridades tomen carta en el asunto. Se ve vigilancia de vez en cuando, carabineros, sectores municipales, pero más allá no se ha hecho un trabajo, exa- esa- exa- eh, un trabajo mayor para poder prevenir estas prácticas. Sí, yo quería hacer ahí un poco el complemento con algunos datos. Por ejemplo, el 79% de los viñamarinos cree necesario que es renovar la iluminación del sector y el 84% confiesa haber visitado al menos la plaza una vez al mes. Entonces estamos hablando de un espacio público bien transitado en Viña del Mar y rodea la parte del casino de la ciudad que se ha ido deteriorando. Los vecinos denuncian ahí la instalación de carpas en las noches, un foco incipiente de delitos de alta connotación. Es importante mencionar esto porque estamos a puertas de una nueva celebración de fiestas patrias y obviamente gran parte de lo que también se ha denunciado que afecta a ese sector es la venta ilegal, sin permisos de bebidas alcohólicas. Por supuesto que ahí uno hace el llamado a la prevención. Se entiende obviamente que si esta situación ocurre, por supuesto que debería ir en aumento durante la semana que proviene de las fiestas patrias. Entonces, un llamado ahí a la autoridad que por favor pongan ojo y que se dé obviamente una pronta solución respecto al tema de los vecinos de la Plaza Colombia que denuncian ahí eh, la falta de iluminación en el sector de Viña del Mar. No sé, Cristóbal, si tú tienes ahí en general un comentario respecto a cómo se han ido un poco deteriorando los espacios públicos, sobre todo en Valparaíso, en Viña del Mar, que si nos puedes comentar ahí algo al respecto. Sí, no, completamente. Y mi opinión acá es bastante clara y es de que yo creo que desde que llegó, bueno, desde que este gobierno asumió lo que es la presidencia y el control de país, se ha visto un claro deterioro en todo lo que viene a ser el espacio público. Y yo creo que esto se ve reflejado principalmente de que también con el tema de la recaudación de impuestos, de ir matando a las empresas y el gasto, el mal uso que se ha hecho del gasto público se ha visto reflejado en que la economía ya no funciona. A la gente ya no le alcanza para vivir en el mes a mes, entonces se ve obligada en cierta parte a tener que ocupar los espacios públicos para poder subsistir finalmente.
Entonces, eh, Eh, mi opinión como joven es de que se debería volver a incentivar lo que es el emprendimiento, reactivar la economía para que al final a la gente le alcance el poder llegar a fin de mes, que haya más trabajo también para que no tengan que estar en la calle, porque al final, si la gente está en la calle es porque no tiene acceso a un trabajo digno. Entonces, yo orientaría por ahí la cosa. No sé cómo lo ven ustedes. si me permiten, Adelante, don Rodrigo Díaz. yo tengo una mirada diferente, yo tiendo a discrepar un poco con la idea de que las personas están en la calle por situaciones de necesidad. Y yo sé que hay gente que tiene legítima necesidad, pero se los expongo de esta manera. ¿Por qué hace 50 o 60 años atrás en Chile, yo viví ese Chile en mi infancia, había más necesidades materiales que ahora? Las situaciones de precariedad material, al menos, eran bastante más intensas que hoy. Había patipelados, etcétera. Y no existía este fenómeno del comercio desbocado en las calles como existe hoy. La gente padecía situaciones de necesidad en los 80, pero no se volcaron masivamente a vender cualquier cosa. Y quiero reiterar algo, los que están en la calle hoy día no han dejado de ser, ni van a dejar de ser pobres por estar en la calle, y trabajan en situaciones de riesgo. Ahora, es verdad que en algunos grupos eh, todo el dinero, claro, que obtienen es un dinero que no paga impuestos, o sea, llega directamente al bolsillo de las personas, y para algunos es un gran negocio y hay mafias metidas ahí. Pero yo creo que el verdadero tema de fondo que explica la situación del deterioro de las ciudades, de la degradación de los espacios de las ciudades, es la trizadura del concepto de lo público, la pérdida derivada probablemente de la pérdida de la identidad. O sea, el fenómeno más profundo que yo veo acá, incluso se conecta desde la globalización hasta la preeminencia de un cierto liberalismo que no reconoce ningún fundamento común para la vida que no sea la mera autonomía, un liberalismo extremo, relativista, que se llevó por delante la necesidad de compartir ciertos valores, la ausencia de valores compartidos, la pérdida de un mundo en común, la incapacidad de proyectar la espiritualidad sobre la materia. Fíjese usted, ¿a qué nos ha llevado? Nos lleva a la vandalización, a la profanación. Las conductas de octubre de 2019 no son un resultado que se pueda explicar única o exclusivamente por la economía, y yo creo que muy secundariamente por la economía. Ante todo, tienen que ver con la, la ausencia de un núcleo ético común. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, hemos pasado un largo periplo dentro del país. El mismo Mario Góngora, ese extraordinario historiador nacionalista que escribió en los 80 un ensayo llamado Ensayo sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, ya alertaba entonces que si jibarizábamos de una manera muy extrema al Estado, estábamos poniendo en riesgo al que había sido el gran estructurador de los vínculos sociales desde que Chile existe, porque Chile, al igual que el resto de América Latina, y no se olviden, el Estado precedió a la nación, el Estado fue el forjador de los vínculos nacionales, fueron a través de las instituciones del naciente Estado de Chile, que se fue forjando la nación chilena. Y la pérdida de esos lazos, a partir de un desmantelamiento vertiginoso del Estado, yo creo que nos pasó la cuenta, pero hay un fenómeno que viene de afuera, que fue aún más intenso o reforzó el fenómeno, que es la globalización. Entonces hoy día tenemos una especie de sujeto que está a la intemperie. ¿Mm? Y ese sujeto es un sujeto violento, porque tiene angustia, y además el empobrecimiento de nuestro propio lenguaje, el empobrecimiento de la educación en Chile, también complota contra eso, porque un individuo que no puede procesar su angustia en palabras se vuelve aún más violento y agresivo. Lo que, la ciudad es vandalizada, todo pintarrajeado, gente que no le importa destruir nada, total no ve, no proyecta su espíritu en las cosas, no ve una iglesia, ve un poco de madera, no ve una plaza, ve un poco de roca y destruye.
Eso no se puede explicar por la economía. Entonces, como decía alguien por ahí, no solo de pan vive el hombre. Entonces tenemos que volver a reconstituir eso y ahí ese es el desafío. Por eso yo he hablado de cambio cultural, no de un cambio de signo político. Y ese cambio, en el fondo, es cómo reconstituimos este tejido social que está perdido, destruido, deteriorado, a más no poder. Excelente, compartimos la mirada de Rodrigo Díaz. Mire, estaba viendo un poco de la actualidad y pasé por una noticia que me llamó mucho la atención. El exalcalde de Valparaíso, Jorge Char, hoy día candidato a diputado por el Distrito 7, junto a su movimiento Transformar, firmaron un compromiso, el cual consiste, y me llamó mucho la atención por el contenido, en limitarse a presentarse a solamente una reelección en caso de ser elegido diputado de la República. Me hace un poco de ruido porque a mí, si no mal recuerdo, Jorge Char como alcalde del país tuvo mucho más más que solo un periodo. Estuvo cerca de 8 años. Equipo de la Fundación para el Progreso, ustedes que también habitan en Valparaíso, ¿qué les parece este anuncio de Jorge Char, Cristóbal? ¿Podemos creer en los límites de la reelección en este momento? O lo de Jorge Sharp a la... Bueno, a mí, eh, sinceramente no me agrada mucho, sinceramente porque si bien siempre puedo ver en los diarios o lo que se comenta o se ve por redes sociales de la gran administración de Jorge Char en Valparaíso, yo por lo menos que vivo acá desde hace más de 15 años, yo veo a Valparaíso igual desde que Char asumió. Entonces, que Char vaya de nuevo postulando a un cargo público, no sé qué tan beneficioso pueda resultar para la comuna al menos. Rodrigo Díaz, usted que vivió también la época de Jorge Char, ¿podemos creer en las palabras de este alcalde? Yo comparto lo que dijo Cristóbal, Cristóbal, ¿sí? Que correcto. me Sí, sí, refirió. sí. Comparto lo que dijo Cristóbal. Y voy a añadir simplemente que, a ver, Sharp es un canalla y un irresponsable. Es del tipo de sujeto que no debe estar en la función pública y nada de lo que diga ese tipo a mí me importa. Hago sí el comentario y no por él. Yo nunca he sido muy convencido de esto de la reelección, que haya que limitarla. Una democracia madura, una democracia como la que existe en el Reino Unido, por ejemplo, en Alemania, no existen los límites a la reelección. Yo creo en el derecho soberano de los pueblos para escoger a sus representantes. El problema es que acá, claro, está tan deteriorado el tejido social que a veces es necesario hasta de alguna manera modelar un poco las condiciones en las que va a elegir este alicaído pueblo. Digamos. Entonces confiamos poco en la sociedad chilena y tenemos que rodearla de ciertas artimañas como para que no haya gente haciendo mucha trampa, pero un país que fuese de verdad educado, un país suficientemente independiente de juicio y carácter, tiene el perfecto derecho a escoger a quien quiera. Y si yo quiero estar 5 veces votando por alguien porque me gusta, por ejemplo, a mí Evelyn Matei me agrada mucho, y si ella fuese candidata a diputada por Valparaíso, yo votaría una y otra vez por ella probablemente porque me agrada, digamos. Y he escuchado su planteamiento, pero es un ejemplo. ¿Ah? Eh, eso le puedo decir. Y en cuanto a Char, mientras menos bola ese personaje, mejor. Mm, Sí, no sé así si es. puedo decir algo. ¿Cómo Cristóbal, perdón? Y es de, y es de que a mí me recuerda mucho este discurso que por lo general siempre suele venir de los zurdos de la parte izquierda, de que siempre dicen de que, porque por ejemplo acá ahora Sharp está diciendo que él solo iría a reelección una vez. Correcto. Y me acuerda mucho a mí en Venezuela cuando Hugo Chávez en 2008 decía que no quería perpetuarse en el poder y después terminó siendo reelegido creo que 3 veces y en 2012 diciendo de que si a él no lo elegían poco más iba a hundir el país de nuevo. Entonces es el mismo discurso repitiéndose una y otra vez, entonces en el caso de que Char saliera electo de nuevo, no me sorprendería que traicionara sus palabras y volviera a repostularse otra vez. Sí, a mí en particular me pasa con estos discursos de los límites de la reelección, más allá de si es éticamente aceptable o no, que tenemos muchos de los diputados, que no solo Jorge Char y algunos, el diputado Brito también, que en su momento firmaron un acuerdo del 2017 donde prometían no presentarse más allá de 2 periodos a la reelección, y está él, está Carlos Cariola,
También, o sea, desde la izquierda a la derecha tenemos muchos de estos discursos que sabemos que son de repente para la galería, pero que en el fondo cuando llega el momento y hay que repartirse los cupos, armar la lista, poco se llevan a la práctica. Esperemos que esta vez el alcalde de Valparaíso, Jorge, el exalcalde de Valparaíso, Jorge Char, no nos mienta. Efectivamente, su compromiso con la reelección sea una única vez y no obviamente pensando en que quiere ir al Senado y esté esperando este periodo para nuevamente saltar a la Cámara Alta. Rodrigo Per- Díaz, nos queda poco tiempo. Perdón, Adelante. esperemos que no lo elijan. Esperemos que no lo elijan. Si el tema no es que alguien se presente 20 veces, el tema es por qué lo van a elegir si lo hizo mal. Eso es todo. Ah, no se olviden que Angela Merkel se postuló a la reelección creo que fueron 4 veces, 4 periodos Correcto, consecutivos, pero a correcto. nadie le hizo ruido. Sí, Entonces esperemos parece que... entonces que Bueno, la gestión, la nula gestión que hizo el alcalde del Paraíso no la llegue a repetir si es que eventualmente sale es, elegido es que no lo como, elijan. como alcalde de Valparaíso, o sea, Ya, como bueno. diputado de la República en el Distrito 7. Y se nos va agotando el tiempo, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir acabando este primer bloque y hacemos una pausa, nos vemos en un rato más nuevamente después de la pausa en el Vamos Somos Chilenos. Y volvemos de la pausa del primer bloque. Conversamos mucho de actualidad acá en el Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales. Le recordamos que nuestro querido conductor de los días miércoles, Héctor Sandoval, se encuentra resfriado, así que le enviamos un saludo y una pronta recuperación. Aquí su servidor Joaquín Sangüesa, entonces reemplazándolo en la conducción. Y estamos hablando de las elecciones, de los distintos candidatos y por supuesto, cada vez que llega una elección llegan estas famosas reglas nuevas, noticias, hay ofertones de último minuto. Uno de los tantos que ha generado polémicas, la votación que generó en la Cámara de Diputados, la instalación del voto obligatorio, pero sin multa. Fue rechazada las sanciones del voto obligatorio hasta el día de hoy, hasta que se encuentre en discusión. Tenemos un voto obligatorio, pero sin multa. ¿Cómo lo ve Cristóbal este nuevo voto, esta nueva regla que se instala a meses de la elección? Yo sinceramente tengo una opinión igual un poco contramarea, podríamos decir tal vez, y es de que yo no estoy muy a favor de lo que es el voto obligatorio. Yo creo más en la libertad, en de quien quiera votar vaya a hacerlo y de quien elija en su libertad no votar simplemente asuma la responsabilidad de que otras personas hayan elegido. Porque sobre todo existe un tema hoy en día y es de que estamos tan saturados de información, tan saturados de redes sociales, de opiniones, de columnas aquí, columnas allá, que es muy difícil informarse realmente y en general la gente ya no tiene tiempo. Tengo compañeros, por ejemplo, que tienen hijos, que estudian, que trabajan y que ahora se les va a obligar a ir a votar. Gente que no tiene el tiempo para informarse correctamente, entonces yo principalmente por ese tipo de casos estoy en contra y prefiero de quien pueda informarse, quien quiera hacerlo y pueda ejercer su voto informado y de forma correcta lo haga, pero quienes no tengan el tiempo no se les debería por qué obligar. Me gustaría saber qué opinión tiene Martín. ¿Comparte la de Cristóbal o tiene alguna visión distinta respecto al voto? Bueno, yo estoy totalmente a favor del voto obligatorio. Creo que es un deber como ciudadanos. Tenemos que informarnos, tenemos que investigar sobre los candidatos y cumplir con ese deber cívico, ir a votar el día domingo para poder elegir nuestro representante. Y el Y me gustaría saber la opinión también del abogado, del abogado Rodrigo Díaz, nacional. destacado abogado porteño. ¿Qué opina? ¿Voto obligatorio, voto voluntario? ¿Qué opinión tiene Rodrigo? Ay, hombre, difícil el tema, porque yo en principio tiendo a estar de acuerdo con Cristóbal. ¿M? Me he hecho esta pregunta varias veces. ¿La democracia se tiene que imponer? ¿Hay que obligar a las personas a participar del juego democrático si no quieren? ¿De dónde salió que hay que obligarlas? Y vuelvo al tema. ¿Es necesario hacer estas trampitas para, comillas, proteger el sistema democrático? ¿Una democracia puede protegerse? No se olviden que en el pasado se habló de democracia protegida. Hay que proteger a la democracia ¿de quién? De los propios ciudadanos que no quieren participar. ¿Por qué? Y yo les digo que la respuesta que yo me he ido dando a veces es porque parece que hay un interés de que un cierto juego, una cierta lógica se mantenga
para beneficio de algunos grupos. Y si la mayoría de la población ya perdió el interés genuino en esto, entonces tenemos que hacernos la pregunta, po, ¿se puede sostener ese sistema democrático a través de estas presiones? Ahora, por otro lado, eh, yo sé que la democracia es mucho más que un mero ejercicio electoral. La democracia es una forma de vivir y tiene que transmitirse, tiene que educarse. Entonces, de pronto puedo ver un cierto propósito pedagógico en esta idea de la obligatoriedad del voto, aunque a la larga es también, insisto, una manera de que el show continúe para beneficio de ciertas formaciones. Eh, yo no sé, mira, sabes que hay momentos en que digo, está bien el voto obligatorio, está bien, porque si no, la alternativa no me gustaría, digamos. ¿Cuál es la alternativa? Un régimen de facto. Pero la democracia está bordeando ciertos límites que vale la pena preguntarse. La democracia es un sistema en crisis. ¿Cree la gente realmente que somos una sociedad democrática donde todos tenemos la posibilidad de incidir en la toma de decisiones? ¿O eso no es más que una mera declamación que hace rato nadie se la traga? Y si es así, entonces la pregunta también es, eh, ¿qué pasa con la salud, el compromiso democrático que tiene el ciudadano que en realidad en los hechos, mira, no ven diferencias entre un candidato con el programa A o con el programa Z, porque nadie lee programas, porque no existe el interés ni de leerlo ni de informarse. Entonces, al final, hay algo de simulacro en todo esto. A mí particularmente eso hace rato que me viene dando vuelta. ¿Qué hacemos en este caso? El Salvador rompió con el simulacro. El Salvador rompió con ese simulacro, entre comillas. Se atrevieron y dijeron, ¿para qué libertades? Si con estas supuestas libertades no nos proporcionan seguridad, no podemos desarrollar nuestras actividades económicas como queremos, así que busquemos una persona que sea capaz de poner por decirlo así, de hacer lo que sea necesario y nosotros miramos para el lado, pero lo importante es que lo haga. Porque este señor nos da la seguridad que queremos, etcétera, etcétera. Ya, bueno, lo dejo ahí nomás. Sí, ahí importante ahí y agradecemos sus reflexiones. Yo en particular no sé si tengo una opinión tan formada todavía, pero sí lo que creo es que creo que bastante poco de importancia a la democracia en esto. Yo creo que aquí hay obviamente un cálculo electoral propio de algunos que quieren cambiar las reglas del juego cada vez que ven que el resultado les es favorable o no. Recordemos que, bueno, antes la inscripción era voluntaria, el voto obligatorio, y ha ido cambiando tanto la regla en el fondo que al día de hoy hay que hacer con elecciones, los resultados cuando son buenos, cuando son malos, van cambiando según el grupo eh, que se ve perjudicado. Y otra cosa que ha generado también revuelo en esta etapa de elección y que ha generado incluso grandes renuncias han sido la supuesta red de bots que estaría operando en redes sociales para desprestigiar a ciertas candidatas. Hace un par de días en un reportaje en Chilevisión, quedó a entender de que habían distintos grupos en redes sociales anónimos, cuentas anónimas vinculadas para generar ataques a dos candidatas presidenciales. Y queremos partir con la opinión de Rodrigo Díaz Lluvero. ¿Cómo ha visto este tema de los bots que se encargan de ahí de inventar noticias falsas que han generado renuncia hasta de directivos de canales de televisión? Mira, las redes sociales están llenas de bots, no de ahora, de hace mucho rato. A mí me carga la hipocresía, no me gusta. Y menos viniendo de un gobierno que lo único que han hecho es transformar la libertad de las redes sociales en libertad de agresión, no en libertad de expresión. O sea, los reyes de la fune de la demolición de imagen. Entonces, ¿de qué diablos se quejan? Perdóname, te lo digo, no. Esto es una jugada política en un contexto específico, que están tratando de golpear la candidatura de José Antonio Kast, esa es la verdad. No es mi candidato, pero esa es la verdad. Yo lo veo de fuera esto y te digo, no, no, es un... mira, en una sociedad
con la película más o menos clara, no, estas cosas no deben ser tomadas muy en cuenta. Lo que sí me llama la atención, la reacción que tienen los medios para salir a comentar estas cosas. O sea, los medios de comunicación están comentando estas cosas y amplificándolas todo lo que pueden y comentando los resultados de la encuesta toda la semana. Eso yo no lo recuerdo. Es decir, otra vez volvemos, ¿dónde está la salud tan democrática que tenemos en Chile cuando aquí hay un nivel de intervención más o menos grosero y hay confusión, esto, lo otro? Bueno, época de elecciones, así están las cosas. Y entre los amigos aquí de la Fundación del Progreso, ¿cómo ven el tema de los bots en redes sociales? Quiero partir contigo, Cristóbal. ¿Hay bots, no hay bots? ¿Esto es una red o esto es algo que se ha ido amplificando comunicacionalmente? No, yo creo que efectivamente sí, sí hay bots. Ha sido súper evidente las jugadas sucias que ya se han comenzado a ver en la política ahora, de parte de lo digital sobre todo. Y a mí en lo personal me preocupa mucho porque yo no tengo entendido, muy bien entendido si es que esto, si no me equivoco, hasta la fecha es legal. O sea, creo que no hay ninguna ley que prohíba el uso de bots en campañas políticas. Entonces creo que se corre el riesgo, como existe este vacío legal, porque al final se permite, no es muy ético, pero se permite, eh, de que otros partidos políticos sigan la misma regla y repliquen este tipo de prácticas, porque hasta que no haya una prohibición, se va a seguir haciendo. Entonces a mí me preocupa, creo que es un tema nuevo que va surgiendo, el tema de cómo va a afectar la digitalización, la globalización, la inteligencia artificial y todo esto en lo que son las campañas políticas y cómo afecta eso en nuestra democracia, al fin y al cabo. Me parece que es un tema interesante de tocar. Y Martín, no sé si no quieres compartir tu opinión al respecto de los bots. Sí, me parece totalmente lamentable lo que está pasando. Si bien eh, uno al subir un video o emitir una opinión en redes sociales se expone a que lo funen y que tengan un comentario, eh, creo que el gobierno, por ejemplo, ahora está preocupado más de eso, de cuatro bots, que de los temas de seguridad. Le ha dado mucho énfasis a eso, la vocera del gobierno ha salido hablando respecto al tema y creo que ya no hay que darle importancia. Si los candidatos saben que se exponen a estas cosas, tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos en esto. Llevamos una semana hablando de lo mismo de los bots y van a estar siempre. Además, esto da pie a que los políticos empiecen a pensar en una ley para censurar este tipo de cosas. Y ahí atenta totalmente con la libertad de expresión que tenemos en las redes sociales. Sí, hay en particular noticias que ha generado las reacciones de esta red de bots que denuncian ahí en un reportaje de televisión. Voy a hacer un comentario que en particular puede ser un poco extraño, pero cuando salió esta noticia de que uno de los directivos de un canal de televisión había renunciado por estar vinculado también a esta red de bots, yo sentí como una especie de rewind de lo que fue realmente un poco el episodio del Kiotazo. ¿Se acuerdan de este, donde también un director Sí. de televisión tuvo involucrado ahí en una eventual campaña de desprestigio hacia otra vez, miren, de nuevo a Evelyn Matei también, que nuevamente se ve involucrada casualmente en este tipo de polémicas. Y quiero hacer una pregunta ahí, un poco apelando a la experiencia, Rodrigo Díaz. ¿Las campañas presidenciales del día de hoy, en comparación a las antiguas, son mejores, son peores? ¿Se extraña la forma antigua de hacer política o en el fondo esto es un nuevo episodio un poco más actualizado a la modernidad? Yo no extraño en realidad las formas antiguas. O sea, lo que sí extraño es una sociedad un poquito más educada, eh, que la que había, que la que existe hoy día. Yo pienso que una de las cuestiones que a mí a veces me sobrecoge de lo que está ocurriendo es, yo te diría, un cierto descenso cultural más o menos, más o menos importante, más o menos importante en el tiempo actual. Ese descenso cultural me preocupa. Lo otro, bueno, son nuevas formas de tergiversar la realidad. El político antiguo era un político muy chamullento, si tú quieres, ¿no? Muy chamullento. Entonces,
por no decir mentiroso, eso es lo que estoy sugiriendo. Eran buenos para mentir en el pasado. Entonces, es básicamente eso, ¿ah? Lo que te puedo decir. No tengo mucho más, no echo de menos el pasado al respecto. Yo coincido con lo que alguien dijo ahí respecto de que habrá que eh, hacerse cargo de estos nuevos desafíos. Agrego la educación digital y también, bueno, si es necesario crear nuevas figuras penales que no existían en el pasado para dar cuenta de alguna de estas conductas, bien, se tendrá que hacer. Pero, no, eso te puedo decir. ¿Mm? Sí, uno de los candidatos presidenciales que está supuestamente acusado de ser parte de orquestar esta campaña es José Antonio Kast, quien a su vez, como parte de su defensa, ha ido incorporando y apuntando un poco hacia la moneda, acusando intervencionismo electoral de parte de la moneda, y que también trajo consigo la renuncia del director de Televisión Nacional, Francisco Vidal, quien deja su cargo también de la entidad pública. Ahí le quiero preguntar a Martín, si ha visto que desde el gobierno, es decir, desde las entidades públicas, ha habido una especie de vocería instalada en favor de una de las candidatas, si es legítimo el reclamo que hace José Antonio Cast de entender que hay bots de la candidata Jara en la moneda. Totalmente, lo podemos ver día por medio cuando salen Camila Vallejo a hablar por la vocería y criticar al candidato Kast. Y respecto a Francisco Vidal, bueno, la renuncia, más allá de todo lo que está pasando, también deja en evidencia el hoyo que con el TVN, que gasto de plata tremendo, pérdidas y con nuestro puesto, ¿no? Mm. Y Cristóbal, ¿qué opinas tú? ¿Hay ahí una especie de comando de Janet Jara en Camila Vallejo y en el ahora ex director de TVN, Francisco Vidal? Yo creo que puede haber, efectivamente, como conversábamos delante, de que cuando uno parte con este tipo de prácticas en política se suelen replicar por el bando contrario. Yo creo que efectivamente algo debe haber por detrás. Ahora, no sé si vaya ligado, por ejemplo, en la noticia con José Antonio de que él haya estado enterado de esto, porque también pasa mucho en los partidos políticos de que la gente, por este sentido de pertenencia que tiene al pertenecer a algo, sacan como este espíritu de lucha, de guerra y empiezan ellos mismos a tomar acciones en representación de cuando en verdad nadie les dijo que hicieran esas cosas. Entonces yo, por lo menos por parte de la derecha, no me parece de que esto haya sido intencional. Me parece que debe haber sido una persona que simplemente no le gustó la izquierda y quiso sacar votos y, bueno, manchó su partido entero. Pero por parte de la izquierda yo creo que podría ser un poco más intencional la cosa, sobre todo porque el discurso de la izquierda siempre tiende a buscar lo que es la manipulación de la opinión pública y me parece que por ahí puede efectivamente haber un poco más de intención. Y le queremos preguntar ahí a Rodrigo Díaz Lluvero, ¿cómo ha visto Mm. la participación del gobierno en la campaña presidencial? ¿Cómo ha estado el rol de la vocera de Televisión Nacional ahí en la campaña? ¿Han sido tan neutrales como dice ser Rodrigo Díaz el gobierno en esta campaña electoral? O sea, no, a mí no me parece que el gobierno sea muy neutral. El gobierno, yo creo que está interviniendo con ganas. ¿Qué opinión tengo? Me parece, bueno, siempre los gobiernos, cada uno trata de intervenir como puede. Yo creo que ha sido mucho más intenso y descarada la intervención en esta oportunidad que en gobiernos anteriores. A mí me parece que es así. O sea, juegan al límite. La gente que hoy día está en el gobierno, para todos son igual. Ideal que estas cosas no sucedan en el futuro. Ideal, simplemente eso. La salida del director de presidente del director de TVN, Vidal, de alguna manera es un cierto reconocimiento tácito de esta intervención. Eh, y nada, pues, pero es parte una vez más de un clima donde las instituciones democráticas se están, ¿cómo te diría yo? Se están llevando al límite, ¿ah? Se está forzando la maquinaria. Y eso no es saludable
para la vida cívica y ojalá que en el futuro el futuro gobierno tenga presente esta cosa y no actúe de la misma manera. Eso yo esperaría. ¿Mm? Sí, ahí también hacer un Un hincapié de pequeño que, comentario. no, adelante Martín, por favor. No veo muy lejano que Francisco Vidal en un par de semanas se integre al comando de Janet Jara. Mira, interesante noticia porque hemos visto nuevamente como el gobierno en particular, como decía Rodrigo Díaz, juega al límite. ¿Eh? Recordemos que para la primera campaña de la Convención Constitucional, la Contraloría se tuvo que instalar en la moneda, un hecho inédito, nunca antes visto, por denuncias también de intervencionismo electoral. No nos olvidemos también de la que la voz, también vocera en ese entonces, Camila Vallejo, recorría el país dando textos a favor de la primera convención constitucional, que luego, cuando vino el segundo proceso, extrañamente ese despliegue del gobierno repartiendo la constitución no se vio. Entonces, obviamente, ahí hay antecedentes fundados, pues, antecedentes fundados para hacer uso de sospecha de, obviamente, de que el gobierno esté interviniendo a favor de una candidata en particular. Y, por supuesto, también comentar la salida de Francisco Vidal de la presidencia del directorio de TVN, porque obviamente uno de los balances que deja son cerca de 70.000 millones de déficit. Cada vez el déficit de Televisión Nacional sigue aumentando. ¿Qué opinión tiene al respecto ahí, Cristóbal Laimbos? ¿Qué hacemos con Televisión Nacional? ¿Se cierra la entidad pública? ¿Se deja? ¿La dejamos morir? ¿Cuál es la opinión ahí al respecto, Cristóbal? Yo opino que debería cerrarse. En general, ahora yo opino que debería cerrarse todo lo que sea público, ¿no? No, la verdad, sin ser tan extremo, opino que muchas cosas públicas deberían cerrarse porque está habiendo hoy en día una malversación de lo que son los fondos públicos de una forma extrema que yo jamás lo había visto antes. Entonces, para mí, este tipo de entidades que aparte tienen influencia en lo que es la opinión pública, eh, no deberían depender más de lo que son los fondos públicos que son los que pagamos todos los chilenos. Si se va a estar utilizando el dinero de esta forma, yo opino que es mejor que dejen de existir y se reemplacen por algún otro servicio. Rodrigo Díaz Lluvero, ¿se puede sobrevivir sin televisión pública? ¿Cómo se hace para sobrevivir con Televisión Nacional? Vas a asumir a... Yo, en una época yo fui muy proclive a defender la televisión pública, pero sobre la base de una realidad que hoy día ya no existe. Es decir, si uno imagina cuál es la idea de un canal público, la idea es tener una televisión de excepción, tener una televisión cuyos contenidos no dependan de la ley de oferta y la demanda, una televisión que eduque, que transmita valores, sobre todo, no solo el amor a la democracia, valores esenciales para convivir. Sin embargo, la oferta de medios, la digitalización cambió las plataformas. Es decir, hoy día es un poco ocioso de tener una televisión pública que vamos a tener ahí algún estudio, incluso puede funcionar en una plataforma multimedial, pero que va a estar compitiendo con no miles ya, son cientos de miles de plataformas que van a tener, que son complejos, que van desde radio, plataformas en redes sociales, canal de televisión. Uno ve en Argentina, ya hay dos, tres por ahí, apareció Carnaval, está Neura. Acá igual tenemos desde BioBio que se transformó en una plataforma multimedia en adelante. Entonces, ¿qué rol puede jugar la televisión pública ahí? Que es una raya más. ¿Ah? Una línea más, para decirlo así, una de las tantas posibilidades. Entonces, yo diría que ahí si vamos a destinar recursos, mira, yo digo, todo lo que puede hacer Ministerio de Educación, Ministerio de Educación. Yo cerraría el Ministerio de Cultura. Ahora, la televisión nacional de Chile está quebrada. Simplemente eso. Si yo dijera quiero defender la televisión pública, ¿qué podríamos ofrecer a cambio? ¿Y con qué resultado? Esa es la cuestión. Yo hoy por hoy creo que es ocioso mantener un canal que solamente da pérdida. Tal vez podría llamarse una licitación, buscar un mecanismo, participación público-privada, algún tipo de administración. eh, buscaría el mecanismo, y ya que eso no sea posible, que técnicamente me digan, mira, las cifras no dan,
es mejor o se vende o se liquida de una vez la infraestructura. Ahora, buscar un rol público en la comunicación, mantener esa dimensión pública a mí me parece fundamental. Hay que buscar las herramientas en este siglo con las nuevas tecnologías que existen para lograr el mismo fin, ¿ya? Llámese el canal público, buscar otra alternativa. Yo diría eso por ahora. ¿Mm? Y Martín, ahí estamos a punto de cerrar el programa. ¿Qué hacemos con Televisión Nacional? ¿Se cierra? ¿Qué hacemos con tanto déficit, con tanta pérdida? Yo lo cerraría. Completamente Lo cerraría, dice Martín. Recordemos Televisión Nacional y otras empresas que TVN tiene nueve, estatales. no, mucho más señales. Tiene su señal cultural, su señal eh, internacional, tiene la señal de los medios regionales, que incluso, dato no menor, no llega a todas las regiones. Hay regiones que no tienen todavía la señal de TVN, y en el caso es súper importante porque incluso hay señales donde esa señal no existe, que solo se enteran de las noticias que ocurren en la región metropolitana. Uno de los tantos ejemplos que tenemos de cómo no se administran bien los recursos públicos. Y estaríamos ya finalizando nuestro programa del día de hoy en el Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales. Agradecemos ahí la exposición de Rodrigo Díaz de parte del equipo de la Fundación para el Progreso, y le enviamos nuevamente un afectuoso saludo y le deseamos una pronta recuperación de su resfrío a nuestro querido conductor Héctor Sandoval, que lo esperamos nuevamente el próximo miércoles en una nueva edición del Vamos Somos Chilenos. Nos vemos. Bueno, que les vaya muy bien. Chao. Chao, chao. Todo.